El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se reunió esta mañana con el comité ejecutivo de la CPC, ocasión en que entregó el documento con principios y propuestas empresariales para un desarrollo sostenible. Para hablar del tema y otros, este tema y otros de la contingencia, nos acompaña precisamente el presidente de la CPC, Juan Sutil. Señor Sutil, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Andrés. Mucho gusto de estar aquí compartiendo con 24 horas. A ver, señor Sutil, usted dijo o señaló después de esta reunión con Sebastián Sichel que el programa de él era el más equilibrado. ¿Por qué a su juicio es el más equilibrado de, por lo menos, los programas que se han presentado? Bueno, por una razón muy simple, porque desde el punto de vista de la recaudación fiscal, es un programa que permite una recaudación del orden de 3 puntos del PIB, que permite precisamente hacerse cargo de las demandas sociales que fueron manifestadas el 25 de octubre del 2019 en una gran marcha, no solo en Santiago, sino que en muchas ciudades donde la ciudadanía pide que haya un Estado más protector, con mejor salud, mejor educación, acceso a la vivienda, pensiones, por supuesto, dignas. Y este programa establece eso y establece también propuestas que se ajustan más con la medida de lo posible y la realidad. Y en ese sentido, nosotros creemos que es muy difícil en un programa económico lograr llegar a escalar una recaudación de 8 puntos del PIB, o bien reducir la recaudación. Y eso hace más posible, del punto de vista del impacto que esto puede tener en las decisiones de las empresas, los empresarios, las personas por invertir, por tener más confianza y por tener una economía que permita no solo hacerse cargo de todas las demandas sociales, sino que hacerlo con la debida prudencia. Esa es la razón por la cual consideramos que el programa es más equilibrado. Señor Sutil, le pregunto puntualmente también por usted lo mencionó a la pasada, el programa de José Antonio Kast, que propone una importante rebaja en tributos. Algunos han dicho hasta 7 puntos del PIB, otros han acotado más. Su jefe económico habla de 8.500 millones de dólares más o menos en cuanto a rebaja de tributos. Hoy día el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo, con ambos programas, sumando el de Boric, él decía, sería muy difícil bajar el déficit fiscal. Uno pensaría que a los empresarios les gustaría que le bajen los impuestos. Y propone Kast bajarlo de un 27 más o menos a un 17%. ¿Por qué a usted no le hace sentido la propuesta de José Antonio Kast? Bueno, primero los empresarios lo que quieren es contribuir siempre al desarrollo del país. Estamos hablando de pequeños, medianos, grandes empresarios. Siempre hemos estado comprometidos con el desarrollo del país, siempre hemos estado comprometidos con el bien común y en ese sentido lo que nosotros aspiramos es que hayan programas que permitan cumplir con ese cometido. Segundo, efectivamente, para la empresa, más que para los empresarios, siempre es bueno tener menos impuestos porque puede permitir tener más recursos para invertir, generar mucho más bienestar social, crecimiento económico y, por cierto, desarrollo para todas las personas. Pero también entendemos que la cohesión social es fundamental y por lo tanto también nos hacemos cargo de que los impuestos sean los correctos y los justos. También creo yo, y lo he dicho ya no en esta vez, sino que lo he dicho anteriormente, yo creo que los programas que se hacen son programas para un sector, para un grupo. ¿Para una primera vuelta quizá? Exactamente, y yo creo que los programas, como ocurre en todos los países del mundo que tienen segunda vuelta, se tienen que cohesionar, se tienen que moderar, porque de lo contrario lo que se hace es que se genera una falsa expectativa y no se va a poder cumplir con la realidad. Yo creo que lo más importante hoy día, estando Chile en un proceso de cambio de su ciclo político, en un proceso en el cual se está construyendo una constitución que yo espero que además la podamos construir entre todos y para todos, y no con una legitimidad que finalmente termine siendo cambiada en el tiempo porque no nos representa. Yo creo que ante todos esos cambios, lo más responsable de los candidatos es poderle hablar a Chile y a las personas de aquellas cosas que son realmente posibles de cumplir y posibles de hacer.
y no hablar de sueños que por ahí pueden quedar sin poderse cumplir. Y yo espero que eso suceda en la segunda vuelta, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que una vez más la ciudadanía puede ser de alguna forma no cumplida en promesas, que muchas de esas van más allá de lo que corresponde y algunas que no son correctas, o bien van a quedar en el camino. Por lo tanto, yo diría que esos son los grandes cambios que yo espero una vez concluida la primera etapa de la primera vuelta. Sí, señor Sutil, y también el programa, usted lo mencionó también, de Gabriel Boric, este 8% que él propone de crecimiento, de 8% del PIB en una reforma tributaria. ¿Cómo le ve usted eso obviamente también en la situación económica que él, si es que es presidente de la República, va a recibir en nuestro país? Uno veía los números, por ejemplo, en el caso del programa de Gabriel Boric, y uno ve que la palabra Estado se menciona 112 veces, la palabra crecimiento 12. Bueno, yo creo que eso no es posible. Y porque cuando tú piensas que vas a recaudar, por ejemplo, por el hecho de atacar la elusión o la evasión, en todos los países del mundo eso es muy difícil y de partida hay estudios que indican que las cifras son menores de evasión y elusión. Entonces, no es llegar y decir esto lo puedo hacer. Segundo, la carga tributaria no es tan fácil poderla hacer crecer porque afecta también a las personas y las personas son la clase media del país. Entonces en los países desarrollados, yo lo he dicho otras veces, una persona que gana 2 millones de pesos puede tener una carga tributaria del orden de un 30% de su ingreso. Sin embargo, ellos tienen buena salud, buena educación, acceso a la vivienda en los países desarrollados, lo que en Chile no lo tiene. Entonces, tampoco es tan fácil poder castigar con impuestos a la clase media o a la clase trabajadora. Y por otro lado, las empresas, por mucho que tengamos disposición, estamos hoy día por encima de los promedios de todos los países de la OCDE que tienen impuestos por debajo de los impuestos que tienen las empresas. Sin embargo, yo creo que nos tenemos que sentar a discutir cómo mejoramos la acción del Estado, cómo bajamos la mala administración que tiene, cómo podemos también resolver los problemas que existen con los programas mal evaluados que no llegan los recursos a las personas, cómo resolvemos los problemas de las exenciones tributarias que hoy día están en discusión, que algunas puede ser pertinente mantener, otras pertinente corregir y otras pertinente eliminar, y ahí, cumplido este propósito, ver si hay espacio para mejorar o aumentar o disminuir los impuestos. Entonces yo creo que esto requiere de más técnica y menos política, porque al final, los países, mientras más serios las decisiones sean más consensuadas, existe terreno fértil para invertir, el terreno fértil que inviertes permite tener mejores empleos de mejor calidad, con protección social, con menos informalidad, y eso es lo que hace más grande a los países. Y eso no ocurre cuando tú te vas de un lado del péndulo y te vas al otro lado del péndulo. Eso ocurre cuando existen grandes consensos. Y pasó en países como España, pasó en Australia, en Nueva Zelanda, ha pasado en todos los países que han ido encontrando el desarrollo. Y en ese aspecto, yo creo que no puede ser ni reduciendo fuertemente, y reitero, yo creo que eso se va a moderar, y por otro lado es absolutamente impensable o irrealizable que uno pueda llegar y decir, esta cuestión voy a lograr captar 8 puntos del PIB, porque eso no va a ser ¿Y posible. cree que eso se Y puede no lo moderar digo por lo yo. menos de parte de Gabriel Boric? Yo creo que no solo lo tiene que moderar, simplemente lo tiene que corregir. Y eso no lo digo yo, lo dice todos los economistas, lo dice el sentido común, y yo creo que ahí hay un punto muy importante. Y lo otro que también es muy importante es que las políticas, cuando son radicales, lo que hacen es que trancan el desarrollo, la economía, la confianza. Y en ese sentido no es concebible pensar que podamos tener competencia
del Estado, por ejemplo, en ferretería o en material de construcción, o en la industria de la construcción o en la farmacia. Yo creo que eso se ataca a través de más competencia, quizás más regulación, ¿Usted lo siente, perdón, señor pero Sutil, como un programa radical? Incluso estaba leyendo aquí una columna de la economista Michelle Lavey que ella hablaba de un programa infantil del de Gabriel Boric. ¿Usted lo siente radical? yo me quiero cuidar en las palabras, porque yo ¿Ya? creo que va a haber moderación, pero yo creo que es un programa que requiere de ajustarse a la realidad y entender para dónde va el mundo. El mundo no es tan fácil, no es llegar y decir, ¿sabe qué más? Vamos a eliminar el extractivismo. Esa cuestión no existe en ninguna parte del mundo. Nueva Zelanda, Australia, Canadá han logrado el desarrollo y tienen una matriz productiva parecida a nosotros. Y por otro lado, un unicornio lo que hace es el cambio en la forma, pero no cambia el origen. O sea, Butterfly lo que hace es que cambia la forma en relacionarte con los seguros, pero el origen de los seguros existe. Corner Shop lo que hace es cambiar la relación entre tú y el supermercado, pero no cambia de que la persona de Corner Shop te lleve el aceite, el arroz, el azúcar y los insumos y los alimentos básicos que tú necesitas. Y suma y sigue. Entonces, yo creo que acá lo que corresponde es mirar cómo hacemos una economía que se haga cargo de las transformaciones y el medio ambiente, cómo hacemos una economía que permita tener terreno fértil para hacer inversiones y desarrollar el futuro, y cómo hacemos una economía mucho más inclusiva y que permita que aquellas familias que no han logrado salir de la vulnerabilidad y lograr llegar y crecer y avanzar en la clase media y en su desarrollo como persona, como familia, como profesional o como emprendedor, apoyarla para que eso suceda. Y eso es lo que pasa en los países desarrollados. En España, por ejemplo, tenemos un muy buen ejemplo, lo que ocurrió después del cambio a la democracia, donde España logró un gran acuerdo nacional, logró que España se insertara en el mundo, que se insertara en la Comunidad Económica Europea, que tuviera protección social, pero sobre todo muchísimo desarrollo en bienestar social y muchísimo desarrollo en crecimiento de las empresas. Y al final eso es lo que hace más importante y hace mucho más posible y robusta a la Sí. economía. La Sí, economía no se va a arreglar en el largo plazo a través de sí. endeudamiento. La economía se va a arreglar a través de crecimiento, desarrollo, protección social y además una vez que se maneje correctamente el Estado. Yo creo que eso es fundamental para pensar en el Chile del futuro. Y yo llamo no solo a la candidatura que estuvo hoy día en la CPC, sino que también recibimos a la candidata Proboste, vamos a recibir al candidato Boric, vamos a recibir al candidato Kass, al candidato Marco Enrique Orminami, a mirar esto en un sentido sistémico, pensando en que la política y la economía tiene que ir de la mano. Y eso es muy importante porque lo que hemos visto lamentablemente en los últimos años en Chile es cómo se ha ido descarrilando esto, donde no se están respetando la institucionalidad, donde se está llevando a cabo leyes que son muy nocivas para las personas, sus pensiones, el desarrollo, la inversión, como el caso Royalty Minero y otros. Yo creo que eso es fundamental que logremos Sí. corregirlo Señor y Sutil, pensar en que una buena política, la estabilidad y la mirada de futuro es la que permite que esto suceda. Y además quiero decir una cosa que quizás va a ser muy polémica, pero hay que pensar que el Partido Comunista no ha sido feliz en su desarrollo democrático y en su desarrollo económico en ninguna parte del mundo. Entonces no veo por qué eso puede llegar a ser exitoso en Chile. Y eso creo que la sociedad de alguna forma en Chile, que es sensata, tampoco lo va a permitir. ¿usted cree que en Chile, y hemos visto que ha sido quizás, y esto solamente en términos políticos, la candidatura que más ha crecido el último tiempo es José Antonio Kast, y eso se debe a una suerte de sensación o que el anticomunismo en Chile prende?
Mira, yo creo que en materia de la elección, yo creo que todavía es bastante líquido, honestamente. Yo creo que una mirada es lo que pasa en la calle, y otra cosa es lo que pueda mirar la élite, ¿no es cierto? O los periodistas o las Sí. personas. Y yo creo que todavía quedan 15 días en la elección y como dicen por ahí, una semana en política puede ser la eternidad. Entonces, yo creo que todavía está líquido y por eso es que Sí. yo creo que es muy importante llamar a la serenidad, llamar a la convergencia, al respeto por hacer las cosas bien y creo, honestamente, que ante tu pregunta, claramente se explica el crecimiento del candidato Kast, porque el chileno lo que quiere es, de alguna forma, seguridad, certeza, tranquilidad, no quiere delincuencia y lo que quiere, de alguna forma, es una sociedad que le permita desarrollar su proyecto de vida. Eso, básicamente. Señor Sutil, por último, ¿cómo en este escenario de elecciones presidenciales, cómo ve la acusación constitucional en contra del presidente de la República que se va a votar en el Senado la próxima semana? Lo que vimos ayer en la forma y el fondo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la forma habla una vez más muy mal de la política. O sea, yo creo que haber tenido un diputado como Jaime Naranjo durante 10 o 12 horas actuando en la forma que lo hizo, después haber traído a un diputado como el diputado Sabaj a riesgo de poner a otras personas sin saber si tenía o no COVID, habiéndose sentido mal, y que habían otros diputados que lo introducen de mala forma al Senado para que actúe, en este caso a la Cámara de Diputados, a mí me parece que habla mal del proceso democrático. Ahí lo que debiera haber sucedido es que, estando o no estando los votos, se hubiera sancionado. Yo creo que eso en la forma. Respecto al fondo, estos son hechos que son claramente juzgados, que fueron juzgados, que hubo un fallo claramente el año 2017, si no me equivoco, en respuesta a la querella del diputado Hugo Gutiérrez en esa época, donde además fue condenado el diputado por Costa y quedó claro de la relación que tuvo en este caso el presidente con los hechos. Entonces, a mí me parece que esto se está llevando en una figura más bien electoral que también le resta responsabilidad política, entendiendo que además a este gobierno Sí. le queda prácticamente 2 meses o 3 meses donde tiene que además hacer entrega, porque el presidente o presidenta electa que asuma después de la elección de la segunda vuelta, se inicia ahí un proceso de gobierno de transición y al final, lo que se está haciendo es un hecho o un punto político. Lo mismo que pasa con la mala política pública del cuarto retiro, cuando se aprueban los ingresos y el famoso plan de los mínimos comunes, se acuerda de que con eso una mala política, como fue haber hecho el tercer retiro, no se iba a implementar a futuro. Y por lo tanto hoy día yo pienso, y no solo lo pienso, sino que en los hechos, volvemos nuevamente a una decisión populista que no se condice con las necesidades de las familias chilenas. Hoy día más de 13 millones de chilenos reciben el IFE todos los meses, están protegidos para poder, especialmente los más vulnerables que además no tienen ningún recurso hoy en sus cuentas individuales, por lo tanto las personas que más lo necesitan hoy día no lo podrían tener, y resulta que eso sigue siendo manejado como una herramienta de acción política electoral. Y eso a mí me parece muy mal porque denosta y le baja el respeto a la política. Yo creo que gran parte del desprecio de la ciudadanía a la política y gran parte de la aceptación o rechazo que tiene la política, y especialmente en los números y en las encuestas, es precisamente por ver este tipo de espectáculos como el que tuvo el señor Naranjo, que lo único que hace es desprestigiar una noble y necesaria profesión que es la política, para que los países tengan estabilidad
tengan buena política que es tan necesaria para generar el desarrollo, el crecimiento, las buenas ideas y el buen futuro. Eso pasa en los países desarrollados y vemos que Chile, que lo tuvo, hoy día lo está perdiendo. Y eso lo encuentro muy peligroso para el futuro de los países. Y eso se refleja en estabilidad o inestabilidad. Lo vemos en muchos países latinoamericanos donde la inestabilidad es permanente. Yo creo que Chile no es correcto, no es bueno, y menos para las personas más vulnerables que pasen estas cosas. Y mírate las consecuencias. Sí. Tenemos una inflación que va a estar por sobre el 6%. Eso le resta ingreso especialmente a las personas más vulnerables, los hace asumir mayores costos. Tenemos más inestabilidad, lo que no permite desarrollar proyectos importantes de desarrollo, con las consecuencias de eso en el empleo formal. Tenemos inestabilidad y algunas personas que desean que esa inestabilidad se mantenga, y eso también le hace mal a Chile. Y por lo tanto, todo este proceso, sumado a que se están generando las nuevas reglas que pueden hacer fracasar o un éxito el proceso constitucional. Por supuesto, nosotros estamos porque eso sea exitoso, equilibrado y que sea bueno para Chile. Si eso no se da, simplemente lo que el país puede hacer es retroceder. Y hemos visto cómo Argentina, cómo Venezuela, cómo otros países han retrocedido en su desarrollo, en su protección social, en su crecimiento social y en justicia e inclusión. Entonces, esta cuestión no es solo discurso, estos son hechos, responsabilidad. Los países que actúan responsablemente logran el desarrollo. Tenemos Nueva Zelanda como buen ejemplo, con una gran presidenta que además es socialdemócrata, y mira la potencia que es. Y resulta que produce la misma matriz productiva que Chile. Y eso se puede lograr, con responsabilidad se puede lograr, con buenas políticas se puede lograr, y sin populismo también se puede lograr. Juan Sutil, presidente de la CPC, le agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muy buenas tardes.